En este mes, 36 años atrás, me convertí en el pastor maestro de Lakeside, habiendo perdido recientemente nuestro pastor anterior de muchos años. La iglesia estaba aliviada de finalmente escoger una persona para ocupar el púlpito. Sin embargo, también hubo algunas personas, unas preocupaciones acerca de mí, porque yo era bastante joven, solo tenía 28 años de edad en el momento y sin experiencia en el ministerio. Había sido parte del personal del Lakeside por varios años, pero nunca había sido responsable de liderar y dirigir la iglesia. Pero mirando hacia atrás, creo que lo principal que le preocupaba a muchos en la congregación era mi convicción de que una iglesia local debe mirar únicamente en el Nuevo Testamento para determinar su filosofía y enfoque de ministerio. Como verán, la gente que habían oído suficiente de mis enseñanzas acerca de la iglesia para saber que algunas de las cosas que estaban escuchando sonaban muy extrañas para ellos. Por ejemplo, el concepto de una pluralidad de ancianos con igual autoridad era nueva para muchos. La enseñanza que ofrendas financieras al Señor era basada en gracias, también era nuevo. Y también para ellos, como dije, era muy nuevo de que debían haber varios ancianos en vez de unos solos ancianos, un solo pastor. So, eh, el, esto nuevamente de las ofrendas financieras al Señor que eran basadas en gracia y no en el requisito legal del Viejo Testamento de un diezmo del 10%, también era muy nuevo para ellos. Además, mi enfoque entero a la predicación versículo por versículo a través de un libro de la Biblia en segmentos de 50 minutos no era apreciado por todos. La doctrina de públicamente disciplinar un miembro de la iglesia que no se arrepiente fue algo duro para muchos en la congregación procesar. Ahora entiendo por qué algunos de nuestra gente tenían recelos sobre mí y lo que enseñaba. Es porque nunca fueron parte de una iglesia local que trató de funcionar como las iglesias de las que ellos leían en el Nuevo Testamento. Es decir, ellos nunca habían visto una iglesia en esta era moderna intentar vivir y trabajar basado únicamente en verdades bíblicas y no en principios de negocios y pragmatismo de hoy en día, que es la creencia de que tú haces lo que funcione. Pero yo estaba convencido que la iglesia debe mirar a la palabra y para tener su dirección y no la sabiduría del hombre. Y así, durante los 36 años, esta es la manera en la que hemos intentado funcionar en Lakeside, siendo llevados por la autoridad de las Escrituras y no por las tradiciones hechas por los hombres. Y así, en los inicios de mi ministerio, a pesar de algunas de sus preocupaciones, la congregación en su mayor parte apoyaron a su nuevo pastor joven e inexperto y adoptaron las cosas que me oyeron enseñar acerca de la iglesia. Y aquellos que estaban aquí en aquel tiempo tuvieron la alegría de ver estos principios aparentemente radicales del Nuevo Testamento puestos en acción y trabajar, porque son bíblicos. Pero incluso con las ricas bendiciones de Dios en aquellos días, los primeros años fui pastor aquí no fueron fáciles para mí. Algunas personas abandonaron la iglesia porque no les gustó lo que lo que estábamos enseñando, y algunos de los que decidieron quedarse me criticaban a mí y el resto de los ancianos. Pero aunque fueron años difíciles, fueron buenos años y años muy beneficiosos para mí personalmente, porque toda la oposición que recibí me obligaron constantemente a regresar y recordar a mí mismo lo que creía y especialmente lo que creía acerca de la iglesia. Y así aquellos años de resistencia a algunos de estos principios fundamentales del Nuevo Testamento acerca de la iglesia me causaron luchar sobre lo que yo creía era la verdad acerca de cómo una iglesia local debería funcionar. Y esas batallas me ayudaron a formular convicciones acerca de lo que yo creía las escrituras enseñaban acerca de la iglesia local. Pero como ven, ahora que
he estado en el ministerio por muchos años y esas luchas son un recuerdo lejano. Me doy cuenta de que la mayoría de ustedes no estaban aquí en Lakeside cuando esas batallas estaban sucediendo. De hecho, muchos de ustedes ni siquiera, yo diría la mayoría, ni siquiera habían nacido cuando me convertí en el pastor en Lakeside en el 1981. Y por eso algunas de las enseñanzas bíblicas que realmente ayudaron a formar a la iglesia de Lakeside en lo que es hoy día, ni siquiera son conocidas por muchos de ustedes. Por lo tanto, esta mañana quiero empezar una serie de mensajes sobre la iglesia y mi propósito en la enseñanza de esto es doble. Número uno, quiero ayudar a cada uno de nosotros a entender por qué la iglesia es tan importante. Quiero que cada uno de nosotros aprendamos el plan del Señor en crear su iglesia y por lo tanto para apreciar la iglesia local en la que estamos puestos. Y segundo lugar, quiero ayudar que cada uno de nosotros aprendamos cómo la iglesia local debe funcionar para que usted comprenda por qué hacemos lo que hacemos aquí en Lakeside y como resultado cada uno de nosotros confío que lleguemos a entender nuestra función y responsabilidad en este cuerpo de creyentes. Por lo tanto, en esta serie, como está de la iglesia, me parece mejor empezar con la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, que es Mateo 16. Empezamos en el versículo 13 y se los leo nuevamente. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, según nuestro entender, esta es la primera vez que Jesús mencionó el concepto de la iglesia a sus discípulos, hablando con Pedro, en el versículo 18 dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Ahora, estas palabras iniciales por nuestro Señor acerca de la iglesia han causado una gran cantidad de controversias. Han sido el centro de la tormenta de debates interminables a lo largo de la historia de la iglesia entre católicos y protestantes, porque se refiere a la función del apóstol Pedro en la iglesia. Como verán, la creencia de la iglesia católica que estos versículos enseña que Jesús estaba identificando a Pedro como la roca sobre la que él edificaría su iglesia, lo cual es interpretado entonces a significar que él establecería a Pedro como el primer papa de la iglesia y por lo tanto en virtud de su posición exaltada como cabeza de la iglesia, Pedro y todos los posteriores obispos de Roma serían dados la autoridad para admitir o excluir a individuos del cielo, así como el poder de conceder o no conceder el perdón de los pecados de alguien. Ahora, protestantes no interpretan estos versículos de esa manera. No solo rechazamos la opinión de que Jesús estaba seleccionando a Pedro como primer papa, pero rechazamos el concepto mismo de un papa como cabeza de la iglesia. Protestantes señalan que en el Nuevo Testamento afirma muy claramente que Jesucristo mismo es la cabeza de la iglesia y no un simple hombre. En Colosenses 1, el 18 lo dice bien claramente que Jesús es el único que tiene la cabeza. Sin embargo, en el medio del debate sobre si Pedro era el primer papa, es difícil perder de vista el verdadero propósito y el mensaje de estos versículos que están aquí en Mateo 16. Déjenme explicarles. Las palabras de nuestro Señor fueron una respuesta a la gran confesión de Pedro de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De acuerdo al verso 13, Jesús había llevado a sus discípulos a un distrito conocido como Cesarea de Filipo. Eso era una área, y todavía es, que era predominante de gentiles, llena de gentiles.
no judíos. Aunque habían personas judías ahí, era predominantemente compuesta por gentiles. Y por lo tanto es un lugar que fue adoración de dioses paganos. Y fue ahí donde estaba el centro de estos dioses muertos sin vida, con santuarios y templos a su alrededor, que Jesús le preguntó a sus discípulos quién la gente pensaba que él era. En otras palabras, él quería que le dijeran qué es lo que el hombre típico en la calle estaba diciendo acerca de él, quién la gente no hostil entre la población en general pensó que él era. Y los discípulos respondieron diciéndole que no había consenso de opinión entre la población en general porque sostenían una variedad de creencias sobre él. Algunos, ellos decían, pensaban que él era Juan el Bautista resucitado de los muertos. Otros pensaban que él era Elías, el profeta. Algunos creyeron que él era el profeta Jeremías y todavía otros pensaban que era sin duda un profeta del Antiguo Testamento, pero no especulaban cuál era. Ahora, todas estas personas, aunque sostenían a Jesús en alta estima como un profeta legítimo, estaban absolutamente equivocados en su perspectiva de él, porque todos creían que él era uno de los portavoces inspirados de Dios que había venido a anunciar la pronta llegada del Mesías. Pero mientras Jesús ciertamente hablaba la palabra de Dios, él no era simplemente otro profeta como un mensajero acerca del Mesías. Él era el Mesías. Pero Jesús no estaba realmente preocupado con lo que otros decían de él. Lo que le preocupaba era qué sus discípulos pensaban acerca de él. Como ven, su propósito principal en hacer esta pregunta a los discípulos era sacar de ellos su perspectiva, aunque él sabía todo, él sabe todo, ¿verdad? Él quería que ellos dijeran quién ellos creían que él era. Por los últimos 2 años y medio, él se había manifestado a sí mismo con ellos a través de sus milagros, sus enseñanzas, su vida perfecta. Y ahora ha llegado el momento para pedirles lo que su conclusión era con respecto a quién ellos creían que él era. Y por lo tanto, él pregunta en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en respuesta a esta pregunta planteada a todos los discípulos, es Pedro solo quien habla y da esta gran confesión de Jesús. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, déjenme poner esto diciendo en esta confesión lo que Pedro está diciendo en esta confesión. A pesar de que muchos de nuestros parientes judíos piensan que eres simplemente un profeta humano, a pesar de que estamos rodeados de santuarios y templos dedicados por gentiles a sus dioses muertos sin vida, creemos que tú eres el Mesías y no un profeta proclamando la venida del Mesías. Y creemos que eres el Hijo de Dios que está vivo y no muerto como las otras deidades. Y es en respuesta a esta maravillosa confesión de Pedro que Jesús procede a decir algo que nunca dijo antes a sus discípulos. Y se trata de algo que va a ser en el futuro. Él les dice, edificaré mi iglesia. Como dije anteriormente, por lo que nosotros sabemos, esta es la primera vez que la palabra iglesia ha sido mencionada por Jesús. Sin embargo, aunque Jesús nunca ha mencionado su iglesia antes, sus discípulos habrían estado familiarizados con la palabra iglesia porque era una palabra griega bien conocida de esos días. Es la palabra griega eclesia, que literalmente significa los llamados. Es una palabra comúnmente utilizada para hablar de una asamblea de personas, en el sentido de un grupo de personas que habían sido llamados de una multitud más grande para juntarse y reunirse. Y aunque esta palabra iglesia se utiliza sobre todo en el Nuevo Testamento para hablar de aquellos que han sido llamados fuera del mundo y convocados por propósitos espirituales, en el mundo griego antiguo, esta palabra fue utilizada de quienes se reunían para propósitos tanto religiosos como seculares, como grupos civiles. De hecho,
La palabra iglesia se utilizó incluso en la traducción griega del Antiguo Testamento en referencia a Israel, como una congregación de llamados entre las naciones del mundo. Pero escuchen con mucha atención, porque cuando Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, estaba hablando acerca de algo nuevo, algo distinto de Israel, que no estaba en existencia en aquel momento, pero vendría a entrar en existencia en el futuro. Es por ello que redactando esta declaración como un evento próximo, usando el tiempo futuro del verbo para construir en el futuro. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. También dejó claro que que esta iglesia iba a ser diferente y distinta a Israel, porque la llamó mi iglesia, lo que indica que este grupo de llamados de personas tendría una relación especial con él, le pertenecería solo a él y su ser en sentido único, es decir, su iglesia estaría constituida por individuos que fueron llamados fuera del mundo de creer exactamente lo que Pedro creía acerca de él, que sería una comunidad de personas que todos creerían y confesarían que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Y es exactamente lo que vino a la existencia en el día de Pentecostés, como una comunidad distinta del pueblo redimido, se formó cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos creyeron en Cristo y comenzó a residir en ellos. Ahora, aquí está el punto de estos versículos de Mateo 16. Es la respuesta de la confesión de Pedro, que revela que la verdad de Jesús fundamental acerca de su iglesia, que define para los discípulos lo que va a ser como su iglesia. Es decir, va a indicar la naturaleza de la iglesia que Él va a construir, cómo funcionará, quién será su líder, cómo uno puede entrar en ella, etcétera. Todos estos conceptos que están aquí como parte de semilla van a ser desarrolladas luego en el Nuevo Testamento. Así que lo que quiero hacer hoy día es ir a través de estas palabras en Mateo 16, en el versículo 18, que dice, yo también te digo a ti que te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero explicar bajo estas palabras qué es lo que significa la iglesia y cómo debe funcionar en la manera que Jesús la edifica. Lo primero es que la iglesia está construida en una roca sólida. Nuevamente, empezando en el versículo 18, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, dando un paso atrás por un momento, vemos que inmediatamente después que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vemos de inmediato que en el versículo 17 que él era un hombre que estaba siendo especialmente bendecido por Dios. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro ha sido bendecido porque el Padre le ha revelado a él la verdad sobre él. No, ningún humano le ha dado esas instrucciones a Pedro y convencido de quién era Jesucristo. Él no fue a la escuela y se sentó ahí a ver cosas sistemáticas enseñadas para él para entender esto. No, esto fue el Padre que le dio luz divina y la revelación para que él supiera la verdad y no estar confundido de que Jesús era un profeta humano. A Pedro se le fue dado esta luz divina, nuevamente esta revelación, para afirmar la verdad sobre Jesús. Ahora, a la luz de esta importante declaración que Pedro ha dado acerca de Jesucristo, el Señor tiene una declaración importante acerca de Pedro, y él lo dice en el versículo 18, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que, ¿qué quiso decir Jesús con esta declaración? Bueno, él empieza diciéndole a Pedro lo que su nombre significa.
cual puede ser un poquito extraño para nosotros, yo sé lo que significa mi nombre, ¿por qué? Pero no era tonto, no era extraño, esto da perfectamente sentido, porque Pedro no era el nombre con el que él nació. El nombre con el que él nació fue Simón, pero al encontrarse con Simón 2 años y medio atrás, Jesús le cambia el nombre a Pedro. En Juan 1:42 leemos esto: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que se traduce a Pedro. Y ahora, 2 años y medio más adelante, Jesús finalmente le dice a Simón el significado del cambio de su nombre. Como ven, la palabra Pedro es una traducción de la palabra griega Petros, que significa roca. Cefas es el equivalente en arameo. Digo esto para que no estén confundidos. Significa roca. Así que él dice, tú eres Pedro, que literalmente le está diciendo que tú eres la roca, una roca sólida, lo que significa que eventualmente él va a ser firme, sólido, como una pieza fuerte de roca, de piedra que no se va a mover. Ahora, nos podríamos pasar mucho tiempo estudiando las diversas opiniones de cómo interpretar las palabras de nuestro Señor acerca de la identidad de la roca sobre la cual Él acaba de decir, Él edificará su iglesia, pero eso no es realmente necesario. Si usted está interesado en conocer esas opiniones, puede escuchar el mensaje en esto de la serie original de Mateo. Pero aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Inclusive no habría ninguna controversia o diferente puntos de vista sobre estas declaraciones de Jesús si la Iglesia Católica Romana no hubiera torcido estas palabras para elevar a Pedro a la posición del Papa. Como verán, tomando estas palabras en su sentido normal, la mayoría de nosotros no tendría ningún problema en creer que él que la roca era algo o alguien, no era algo o alguien más que Pedro. Es decir, el entendimiento más natural de estas palabras que Jesús está diciendo a Pedro es que él es la roca sobre la que él va a construir su iglesia. Esto no quiere decir que Jesús estaba haciendo Pedro la cabeza de la iglesia, sino simplemente prometiendo hacer Pedro de todos los apóstoles la figura principal que utilizaría para construir inicialmente su iglesia. Eso es precisamente lo que sucedió. En el libro de Hechos vemos claramente que Dios nos revela que Él utiliza a Pedro más que cualquier otra persona para crecer su iglesia. Si usted ve en los primeros 12 capítulos de Hechos, el nombre de Pedro se menciona más de 50 veces, como él toma la iniciativa para difundir el evangelio con con audacia increíble. Pero, ¿qué otra cosa sería que no esperaría de alguien como con un nombre como Roca, verdad? Escuchen, es Pedro quien en Hechos 2, en el día de Pentecostés, predicó que el evangelio a miles de personas, y 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día. Él había estado, él estaba predicando a esas personas. Más de 3,000 personas aceptaron a Cristo, a esas judíos que vinieron a Cristo, aunque muchos estaban luego gritando crucifíquenlo, pero aquí vinieron muchas personas a salvación. Más adelante, en Hechos 3, Pedro, quien predicó Cristo otra vez. También en Hechos 4, después vemos que Pedro, quien pronunció con tan audazmente a los líderes judíos en Hechos 4, 8, 12, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está
interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es poder, esto es tener fortaleza que Dios le ha dado a Pedro. Ahora, esto es precisamente lo que Jesús dijo que iba a pasar. Fuera de todos los apóstoles que Jesús escogió, Jesús escogió a Pedro para ser el líder de ellos, para ser el que iba a dirigirlo a ellos. Ahora, cuando Dios está diciendo que va a construir su iglesia, Él no está diciendo que es solamente en Pedro, Él está diciendo es Pedro como todos los otros apóstoles que van a poner la fundación en la que Jesús va a construir su iglesia. ¿Y cuál es esa fundación? Es la enseñanza de Jesucristo como la base del evangelio. Como vemos, es el mensaje del evangelio, la verdad que no tiene, que no se puede tergiversar. Y este es el mensaje que nos dice, que el único mensaje que nos dice que es la fe en Cristo solamente que nos tiene a salvación. Y eso es lo que en el día de los apóstoles Pedro y sus colegas predicaban la palabra de Dios, y los individuos empezaron a responder viniendo a Cristo en salvación. Y los apóstoles empezaron a escribir estas verdades que ellos estaban verbalmente predicando. Ellos las escribieron inspirados, y estas son las escrituras del Nuevo Testamento inspiradas sin error, inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Y esto continúa con personas como nosotros cuando nosotros compartimos la buena nueva noticia del Evangelio, que vengan a arrepentirse en fe en Cristo solamente. Y esa es la única manera de poder ser salvo y de tener perdón de los pecados. Es la única manera de creer lo que el Nuevo Testamento dice, las enseñanzas primero proclamadas por Cristo y por los otros apóstoles, y ahora proclamadas por todo creyente a través del mundo. Por eso que es importante cuando nosotros somos salvos que utilicemos la palabra de Dios, porque es la roca sólida en la que Dios está edificando su iglesia. En Romanos 1:16 nos dice que es el poder de Dios para salvación. En Romanos 10:14 dice, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. En la 1 Corintios 2, Pablo dijo que estaba decidido a saber nada más entre los corintios, pero el mensaje de Cristo crucificado. Él simplemente predicaba a Cristo crucificado. Y porque la iglesia está edificada en Cristo y en el mensaje de Cristo, nosotros no diluimos este mensaje del evangelio para hacerlo más digerible o agradable a la gente. No, porque eso sería comprometernos y dar el mensaje equivocado de Dios. No, esto nosotros lo hacemos con sinceridad. Nosotros a través de Dios hablamos, delante de Dios hablamos la verdad de Cristo. Nosotros no tratamos de representar mal a Dios, sino que damos la verdad del Evangelio. Así que nosotros vemos la primera verdad fundamental a que Jesús estaba enseñando, es que
su iglesia iba a estar basada en la roca sólida de la palabra de Dios. Pero como vemos, cómo Jesús llega a la gente para que crean el mensaje del Evangelio. Es decir, cómo Él edificaría su iglesia, significando que Él, no Pedro, ni nadie más, ninguna otra persona va a hacer esto. ¿Cómo Él logra esto? ¿Cómo llega a persuadir a los pecadores de sus pecados para venir a Él por salvación? Ahora, la respuesta a esta pregunta nos trae a la segunda verdad muy importante que Jesús revela sobre la verdad. Primero, que está edificada en la roca sólida de la verdad de su palabra. Y la segunda, que Jesús nos enseña acerca de la naturaleza de su iglesia, es que su iglesia está bajo su jefatura, su dirección soberana. Nosotros leemos en Mateo 16, 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero que noten que Jesús, la redacción de Jesús de esta declaración acerca de la iglesia, por lo que él tenía que decir aquí es muy importante. Noten que Jesús no dijo que Pedro o ninguno de los apóstoles iban a edificar su iglesia. Es más, por el contrario, él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él será el que va a edificar la iglesia de Cristo. Esto es muy significativo, muy importante que entendamos esto, porque esto nos dice algo que tenemos que entender y procesar, de que la iglesia le pertenece a Jesucristo y a más nadie. Es exclusivamente la iglesia de Él, no es la iglesia de un pastor o de los ancianos, ciertamente no de la congregación. De vez en cuando escucho de una iglesia nombrada, la iglesia de la gente. No, no es la iglesia de la gente, es de Cristo solamente. Quiero que vean lo que en Hechos 20, 28, lo que él dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Él la compró, Él la llama el rebaño de Dios. No es de nadie más, pero de Dios, es su rebaño. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo y a más nadie. Y ahora, no solamente la iglesia le pertenece exclusivamente a Cristo, pero Él nos dice que Él solo es responsable de construirla. Jesús nos dice: edificaré mi iglesia. Es decir, que es las verdades del Evangelio que Él utilizará para construir la iglesia, pero Él es el que va a hacer la construcción. Por lo tanto, lo que queremos saber es entonces cómo exactamente Jesús trae hacia adelante la salvación y la gente hacia sí mismo, cómo Él lo hace. Ahora, noten lo que leemos en el libro de Hechos, después que el Evangelio fue proclamado por Pedro a miles de judíos en la ciudad de Jerusalén. Como dije, hay algunos que antes de eso habían sido bastante hostiles hacia ellos. Leemos en Hechos 2:47, dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Nuevamente, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Anteriormente a eso, 3,000 habían sido salvos. Y el Señor sigue añadiendo a ese número. Noten, nuevamente, no fue Pedro o cualquiera de los apóstoles. Fue Cristo. Es Cristo quien cada día estaba salvando almas. Así que ese es el significado. Así que, ¿cómo lo hace Él hoy día? ¿Cómo Él continúa la construcción de su iglesia? Ahora, antes de contestar esta pregunta, tenemos que ver que cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, Él no se está refiriendo a un edificio específico. Es importante que entendamos esto. Él se está refiriendo a individuos, no a un edificio. Yo sé que es bastante común para nosotros decir que voy para ir a la iglesia. Yo le digo a mis nietos: sí, yo trabajo en la iglesia, pero
lo que quiero que veamos, que hace muchos años atrás, cuando estaba aquí como miembro de Lakeside, los líderes de esta iglesia, la razón por la cual le llamaran Lakeside, era que la gente venga al, la capilla, porque este edificio no es la iglesia, es la capilla. Nosotros somos la iglesia. Y eso es lo que se hace Jesús ha hecho a través de los tiempos. Está llamando a la gente que se convierten en su iglesia. Así que es la gente que viene en salvación en Cristo, son la iglesia. Así que tenemos que ver cómo es lo que Jesús hace para traer a esta gente a salvación a Él, porque esto es completamente o realmente un milagro, es milagroso. ¿Por qué digo esto? Porque, nosotros a veces usamos esa palabra así bien rápidamente, qué milagro, pero esto que estamos diciendo que es un milagro, es algo que por naturaleza está alterado, y esto es realmente un milagro porque nuestra naturaleza no es de venir a Cristo. De acuerdo al Nuevo Testamento, nadie nace en este mundo interesado en venir a Cristo por salvación. Cada uno de nosotros venimos a este mundo con una condición espiritual que Pablo describe como muertos. No enfermos, muertos. En otras palabras, que no tenemos vida espiritual dentro de nosotros. Y por lo tanto, estamos totalmente insensibles e incapaces de responderle a Dios. Al igual que un cadáver muerto que es incapaz de responder a cualquier cosa de la naturaleza física. Efesios 2 nos dicen: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es realmente lo que era nuestra posición antes de salvación. Pablo nos describe aquí muy bien que nosotros estábamos muertos antes de nuestra conversión. Lo que Pablo nos está diciendo es que están muertos en delitos y pecados, lo que significa que nacimos con una naturaleza pecaminosa en nuestra y que estamos completamente desinteresados, inconscientes, incapaces de ver nuestra necesidad por Cristo. En esa condición muerta, no teníamos ningún interés en entregar nuestras vidas al Señor. Sin embargo, antes de la conversión nos importaba, no nos importaba nada que tenía que ver con Cristo. A lo mejor podíamos haber estado o ser un poquito religiosos, tratar de aparentar ser buenos, de tratar de hacer las cosas bien, pero realmente estábamos buscando placer personalmente. Pablo nos describe esto en el versículo 3 cuando él dice satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pero ahora es importante que no malinterpretemos lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo que no simplemente estábamos demasiado ocupados haciendo nuestras propias cosas. No, lo que él está diciendo es que el deseo de nosotros, de nuestra mente, era que éramos hostiles a Dios. Nosotros no éramos neutrales hacia Dios, que podíamos ir de cualquier lado, hacia Cristo o en contra de Cristo, dependiendo del ambiente, de nuestra educación, nuestras crianzas. No, no, no. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que todos habíamos nacido en este mundo opuestos, en oposición a Cristo. Insistentes en vivir según el camino que elegimos para vivir. Todos nosotros como ovejas nos habíamos
ido fuera del camino. El Romanos 8 nos dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición humana, el corazón humano, que cada persona nacida en este mundo, ninguno de nosotros busca a Dios, todos somos hostiles hacia Él. Así que, ¿cómo puede Jesús edificar su iglesia en personas como esta? La respuesta es que Cristo es el primero que cambia los corazones de aquellos a quienes Él salva. Ese es el milagro, que Él cambia nuestro corazón. La Biblia se refiere a este milagro como regeneración, o más comúnmente conocido como el nacer de nuevo, que es un sinónimo. Esto es el cambio, ¿verdad? Que nuestra naturaleza es cambiada. Y Pedro se refiere a de venir y a compartir en una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza nuevamente se convierte en nueva, que toda persona que Jesús convierte, Él interviene y le da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza responde a la palabra de Dios, que inmediatamente después de esto, cuando escuchamos el Evangelio llamándonos a Cristo, nosotros creemos en ella y venimos a salvación. Cuando anteriormente nunca hubiéramos hecho eso, ahora lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza nueva. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando él dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellos vienen a mí, ellos me escuchan, ellos me conocen como su pastor y vienen. Usted y yo somos esencialmente impotentes como cristianos de traer a gente a Cristo. Nosotros podemos compartir con ellos el Evangelio, nuestra experiencia, testificarles, pero nosotros no podemos cambiarle el corazón. Solamente Cristo es el que los puede traer a Él mismo. Solamente Cristo le puede traer arrepentimiento para que crean en el Evangelio. Por eso, en luz de nuestra incapacidad para construir la iglesia de Cristo, ¿cómo debemos responder a esta increíble verdad que es Jesús y solo Jesús es el que puede construir su iglesia? Bueno, aunque nuestra reacción inicial puede ser un desaliento acerca de esto, porque podemos interpretar que no importa nuestros esfuerzos evangélicos, no tenemos la habilidad de cambiar el corazón de ellos y ellos no tienen la habilidad de responder positivamente al evangelio. No debemos estar desalentados, es más, debemos estar alentados en la vista de esta verdad, porque hay unas personas que van a responder a la verdad y ellos van a responder porque Jesús dijo que Él va a construir su iglesia. Eso quiere decir que hay personas afuera que Jesús ha escogido para Él regenerarlas. Ellos no van a venir a fe sin escuchar el Evangelio. Y ahí es donde viene nuestro trabajo. Nosotros vamos a compartir el Evangelio. Y ellos van a responder. ¿Por qué? Porque ese milagro va a tomar parte en su vida. Porque Cristo dijo que Él va a construir su iglesia y Él lo va a hacer. Por lo tanto, es Cristo quien obtiene la gloria de traer gente a nosotros, a sí mismo. Nosotros no vamos vanagloriándonos de que hemos traído personas a salvación en Cristo. Como ven, salvación no depende de nosotros. Nosotros no podemos ganar personas a salvación en Cristo. No podemos presionar personas que vengan al reino de los cielos. Podemos tratar, pero no podemos hacerlo. Pero por eso es que nosotros oramos, por eso es que nosotros le pedimos al Señor
que traiga personas a Él para construir su iglesia. Nosotros todos conocemos a personas que son tan duras al Evangelio que parece imposible y sin esperanza el compartir el Evangelio con ellos, pero no lo es, porque no hay nadie quien pueda resistir a Cristo cuando Él escoge el traerlos a sí mismo. Por lo cual, cuando Jesús le revela a Pedro que Él va a construir su iglesia, Él está diciendo la verdad de que es Él el que lo va a hacer y solamente Él que lo puede hacer. Ahora, veamos lo que Jesús dijo cuando él se refirió a la iglesia. Él le llamó su iglesia, no la iglesia, pero su iglesia. Él lo dijo muy claramente. Ahora, en la luz de esta verdad hay una pregunta muy importante. La vamos a dejar para la semana que viene. Estoy mirando el reloj, sé que tengo consideración y compasión por ustedes en el Día de las Madres, sé que van a ir al restaurante y las líneas que hay, así que, pero esta es una pregunta muy importante que debemos considerar y seguiremos con esto la semana que viene. Si Jesús es el que está, el que tiene la jefatura sobre su iglesia, ¿cómo él dirige a su iglesia? ¿Cómo Él está sobre esa iglesia? ¿Cómo Él es la cabeza de esa iglesia? Por eso que ustedes tienen que venir la próxima semana y escuchar esto. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con la información hoy día? Esto no es simplemente verdades académicas. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos parte de la iglesia de Dios? No solamente si soy miembro de la iglesia local, pero si soy realmente miembro de la iglesia de Dios, que realmente me ha arrepentido de mis pecados, que realmente he creído en el Evangelio. Es mi fe en Él que me ha traído arrepentimiento. Si no, no es demasiado tarde. Venga a Él. Sea salvo de la ira de Dios. Si usted es parte de la iglesia que Dios está construyendo, usted debe honrarlo a Él, honrarlo demostrando el milagro que Dios ha hecho en su vida, de traerlo a Él mismo, que Él lo ha tomado a usted como un pecador muerto y ha cambiado su naturaleza dándole vida. Eso es un milagro. Y si él ha hecho eso con usted, ciertamente lo va a hacer con otro, por lo cual continúen compartiendo el Evangelio, continúen testificando, continúen ministrando, porque Jesús dijo que Él lo haría, que Él construiría su iglesia y Él no ha terminado. Bajemos nuestra cabeza en oración. Padre, te damos gracias por este pasaje de Escritura, Señor, tan controversial y tan profundo y tan simple en su significado, Señor. Señor, construye tu iglesia. Sabemos que tú lo vas a hacer. Gracias porque sabemos que va a estar construida en la verdad sólida del Evangelio y que nosotros como cuerpo de creyentes, parte de la iglesia, que no nos alejemos de estas verdades, que sigamos compartiendo el Evangelio sin diluirlo, Señor, que no tratemos de presentar el Evangelio, apaciguarlo para otras personas, que lo presentemos tal como es, la verdad que es, Señor, y oramos que tú abras el corazón de esas personas, que tú hagas ese milagro de regeneración y de traer a ellos esa naturaleza que quiere recibirte y que quiere venir a ti en salvación, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y pedimos que no tomemos de por sí el que seamos salvos y que veamos que es solo tu gracia que lo ha hecho en nosotros, que nosotros una vez estuvimos muertos y estamos vivos hoy día simplemente por ti, Señor, por la regeneración que has hecho en nosotros. Que tengamos este gran sentido de gratitud y que estemos asombrados por ti, por traernos a ti mismo. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.